Aida Manso, muy buenos días. Te saludo aquí en este jueves, donde estamos más puestos que un calcetín. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Manuel. Pues aquí ya Aunque listos. ahora está la moda entre los chavos de no usar calcetines. ¿Te has fijado Sí, en ¿verdad? Yo no sé qué pasa con eso, pero sí, yo los he visto, incluso están con traje y no traen calcetines? calcetines, Sí, porque no es vestimenta informal. no, pero hay zapatos específicos para no usar calcetines. Y yo he visto gente que se Sí, pone el choclo, el zapato de el andar. mocasín, ¿no? Que El le llaman. mocasín, hay unos que están diseñados específicamente por el forro para no usarlos como mocasín. Se usan en la playa, se usan en verano, en sitios de Sí, calor. Pero yo sí he visto que, y se van a lastimar, se van a fregar los dedos, claro. Sí, el, pues el, el roce, el ¿no? De pañal, los todo, de pues claro, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, cada ¿qué quien. tema traes? A ver, cuéntame. Pues todavía no, yo no salgo del informe que nos acaban de dar con la cuestión emocional, porque ¿Cuál sí informe? me impactó el informe que dio la Comisión de la Verdad con Ah, Alejandro Encinas, lo lo del de Alejandro Ayotzinapa. Encinas, que ha creado un revuelo Este, tremendo. sí, aunque ya sospechabas, uno, pues lo decías, ¿no? Pero no tenías ninguna seguridad para afirmarlo. Entonces ahorita de repente saber que todo mundo, y esto es algo que a mí me afecta, todo mundo, todos los poderes, estatal, municipal, federal, ejército, marina, que todos contribuyeron a esto. Es decir, acá te da una idea de qué es lo que estaban encubriendo. Obviamente no eran, y ya sabemos, ¿no? No eran los 43 jóvenes, ¿no? Era todo lo que había, que ya sabíamos de las drogas que iban a llevar y que ya se había denunciado. ¿No te acuerdas que Obama ya había hecho una denuncia durante el periodo que él estuvo, diciendo que de este lugar precisamente estaban saliendo camiones hacia Estados Unidos con droga, ¿no? Entonces ya había algo ahí que estaba sonando, entonces como que era poner en evidencia tanta podredumbre, tanta corrupción encubierta por tanta gente que dices tú, no te da idea de cómo pudo haber sucedido. Definitivamente lo que nos contaron de que los quemaron en el río, en el basurero, no es posible. Quien ha ido a una cremación, sabes lo complicado que es llevarla a cabo, ¿no? Lo difícil, tienes que tener las condiciones. Ese día había llovido. Entonces, desde el punto de vista criminalístico, médico legista, de donde lo quieras ver, no es posible. Evidentemente de ahí se los llevaron y los fueron eliminando poco a poco. Se habla de tortura. ¿Qué no habrán pasado estos muchachos? Es la pregunta, ¿no? ¿Y dónde habrán quedado los restos? Porque tampoco, aunque los hayan quemado, tiene que haber los huesos. Los huesos no se deshacen. Eso los trituran cuando vas a cremar a un familiar, te entregan molidos los huesos. ¿Qué pasó con todos estos restos? ¿Dónde están? ¿No? Es la pregunta. Y lo que va a salir aquí, ¿eh? Porque esto no es más que el inicio. Se habla por ahí, no sé si de 40 o más órdenes de aprehensión que 80. ya tiene, 80 órdenes de Ayer aprehensión. liberaron 20 ya. Sí, pero bueno, todavía siguen las investigaciones y esto va a dar más, ¿no? A pesar de que ahora Murillo Karam se llama preso político, ¿no? En lugar de político preso, Pues no ¿no? sé, yo, Murillo Karam lo están poniendo ahorita como el artífice de todos los males. Yo creo que hay otras personas con más responsabilidad y él Ah, es claro. la parte Sí, más yo creo que esto fue destacada nada del más el partido. inicio, pero lo que viene Hoy, atrás, pues, está el general Cienfuegos, Juegos, está Peña hoy Nieto. el portal de la revista Proceso publica una información de los hechos que sucedieron en Iguala Ajá, y dice que el 30 de septiembre del año 2014 mandos del ejército mexicano registraron una llamada anónima que se recibió en el número de emergencia 089 que coordina el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, el C4,
donde se informó acerca de la ubicación de un grupo de normalistas de Ayotzinapa que habían sido trasladados a una bodega ubicada en la colonia Pueblo Viejo, al poniente de la ciudad de Iguala. Y luego dice la noticia, no obstante, fue hasta el 2 de octubre de ese entonces, o sea, 3 o 4 días después, cuando la información fue considerada como urgente por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, 2 días después de haber recibido los datos sobre la posible ubicación de 6 normalistas que presuntamente estaban con vida, advierte el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso de la Justicia del caso Ayotzinapa. Qué grave, ¿no? Qué terrible, ¿no? Yo creo que lo importante es que, pues aquí empieza la investigación ya en serio y a ver qué ¿Crees sale, que ¿no? ya? ¿En serio? Yo creo que sí. Si no se hace ahorita, mira, ya no se va a hacer. Es ahorita como que la última esperanza de que realmente se haga una investigación seria y en forma. Yo no le veo posibilidades a que pasando este sexenio se pudiera llegar a la verdad. Pues sí, tendrían que pasar 8 años más. Bueno, si van a reabrir el tema de Colosio, pues ¿cuántos Claro, años vamos a necesitar para otros temas? pero te das cuenta de la necesidad que tiene la familia de saber esto. Es decir, ya por lo menos tener claro, no los vas a volver a ver a tus hijos. ¿Cómo es el duelo ahí? ¿Cómo se podría explicar el tratamiento de un duelo en este escenario? El primer problema en este caso es que no tienes la certeza de nada. Pero ya Todavía oficialmente, digamos, no. así ¿Sabes qué? Mientras no ves el cadáver, pero no lo van a mientras, ver. Pues esto, ok, entonces sí, esto, desde el punto de vista de la tanatología, hace más difícil el duelo, un duelo, que se haga un duelo normal, porque sigue, la mente es muy complicada, tú lo sabes, ¿no? Entonces no es fácil asimilar la pérdida de un hijo. Entonces, cuando hay un accidente o hay una muerte, pero que tú no tienes la certeza, no viste el cadáver, no viste los últimos, los pedazos, lo que hayan encontrado, la fantasía siempre va a ser y la mente va a funcionar en forma de negación. No es cierto, mi hijo sí va a aparecer, el mío se salvó, entonces siempre se abriga la esperanza de que el día de mañana lo vas a encontrar. Y eso complica que se haga un duelo normal, es lo que llamamos ya un duelo patológico, porque sigues negando la posibilidad de la muerte de alguien, porque no hay la certeza. Por eso es tan necesario que se llegara a encontrar los restos, aunque sea por pedazos, no sé, aunque se suene dramático, pero que les puedas decir a la familia, este es el ADN de tu hijo. Y entonces ya en ese momento las personas, los padres, que además algunos ya hasta fallecieron, pueden empezar a abrigar la idea de la muerte. Mientras tanto, la fantasía te juega chueco, ¿no? Vas a seguir creyendo con la esperanza del día de mañana, ¿no? fíjate que sobre un caso similar, el de la chavita esta que la buscaron, que los videos que la meten a un hotel, que desaparece, que al rato vuelve a aparecer algún dato, que el papá estuvo buscando por todos lados y que la encontraron en el fondo de un pozo Sí, sí, el de de, Devani. de Devani. Se han presentado también una cantidad de datos y ahora resulta, acabo de leer hoy en la mañana, que en ese mismo escenario en el hotel volvieron a encontrar, después de cuántos meses, volvieron a encontrar más evidencias de restos de lo que pasó ahí. Lo Qué cual quiere barbaridad. decir que este sitio fue visitado no sé cuántas veces Sí, el papá y incluso estuvo ahí con muchos, las autoridades las federales, estatales, autoridades. todo el mundo. Sí, Y sí, resulta que ya volvieron a encontrar más cosas. Quiere decir que no buscaron bien. o sembraron ahora Ahora imagínate lo de Ayotzinapa con 43. yo quisiera darles, los que tengan el interés, porque es un tema bien interesante, lo platiqué el martes con
Fritz Glockner, que han dado siempre tras de asuntos relacionados con los crímenes de Estado, con estas cosas. Un enlace del gobierno mexicano que se llama www.comisionayotzinapa, todo junto, comisionayotzinapa.gov.mx. Ahí están los 90 y tantas hojas, folios, cuartillas, como le quieran llamar, y está todo lo que tiene que ver con la información que reveló Alejandro Encinas hace unos días, por si les interesa. Comisión ayotzinapa.gov.mx. Doy los buenos días a Olinto Montiel y al doctor Víctor Gómez. Olinto, Hola, ¿algún buenos tema? días. Buenos días. Hola, Pues buenos días. es verdaderamente desconcertante esto de lo del informe comparado con lo de la verdad histórica y todo eso, pero conectándolo con un tema no a profundidad que quiero comentar es eh, cómo la conducta humana, cómo el ser humano es capaz, por buenos que nos preciemos de ser, de cometer los actos más deleznables, ¿no? Entonces, ahora que la 4T es tan criticada, todo este movimiento está criticado desde la posición de distintos partidos políticos de oposición, como si la oposición o los que critican tuvieran una conducta, pues, honorable, lejos de la corrupción, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto nos da pie para reflexionar acerca de dos experimentos que se hicieron en el ámbito de la psicología. Perdón, son ya célebres. El experimento de la cárcel, digo, del experimento de la Universidad de Stanford Ujú. y otro precedido por otro experimento en la Universidad de Yale. Sí, El primero, que bueno, seguramente lo conoces bien, estos sí, experimentos son claro. famosos en la historia de la psicología, de un tal psicólogo célebre, el psicólogo Zimbardo, que llevó a cabo un experimento muy interesante, pero fue precedido por otro en la Universidad de Yale, donde Stanley Milgram, otro psicólogo, llevó a cabo un experimento para simular una cárcel en la Universidad de Yale, y simularon una cárcel y abrieron una solicitud de voluntarios. Precisamente lo que pasó ahí, palabras más, palabras menos, si no ahora me corregirá, simularon una cárcel y lo simularon muy bien, pero lo que se vio es que las personas jóvenes o personas muy normales, vamos a ponerlo así, en muy pocos días su ¿Cómo es una conducta persona normal? O sea, digamos, vamos a poner en promedio una persona de buenos sentimientos, de una conducta, pues lejos de la delincuencia, conductas delincuenciales como robo, maltrato, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en pocos días las personas que se asumieron como carceleros, como custodios, como los que estaban cuidando a los presos, cometieron actos verdaderamente deleznables. Milgram lo que quería era pues averiguar por qué, por ejemplo, los custodios, los que cuidaban los campos de concentración en Alemania de la Segunda Guerra Mundial, actuaron con el mayor sadismo posible, ¿no? Entonces dijeron, no, pues es que los nazis eran unos malditos, ¿no? Pues se dieron cuenta que cualquier persona, que aunque parezca casi extraño, ustedes o yo, cualquiera de nosotros, somos capaces en determinadas circunstancias de cometer los actos más deleznables por obediencia a las autoridades. Ujú. Entonces, ahí lo que se calificó que por obediencia la gente es capaz de cometer los actos más horrorosos. Y luego, Zimbardo también hizo otro experimento donde simuló un lugar donde unos chicos, eran alumnos de la Universidad de Stanford, iban a activar un mecanismo dependiendo de las respuestas que tenía otro grupo. Si eran correctas, los chicos que estaban destinados a ello activaban un mecanismo para activar descargas eléctricas
a los otros alumnos que habían dado respuestas equivocadas ante las preguntas del profesor. Bueno, para no hacerles la historia larga, cada vez que contestaban mal, ellos activaban un mecanismo para descargar una serie de voltajes, de voltios, y los chicos actuaban, obtenían esa instrucción de que estaban siendo electrificados, digamos, electrocutados por diferentes tipos de descargas. Había un aviso en la máquina que decía peligro, descarga muy peligrosa, ¿no? Y estos chavos seguían descargando y descargando y descargando con un sadismo impresionante, ¿no? Y eran chicos, pues igual, chicos como cualquier chico de cualquier universidad. Y esto es importante porque tanto el experimento Zimbardo como el de Milgram, lo que demuestra es eso, que nosotros los seres humanos a veces juzgamos la conducta de otros, por ejemplo, de policías, son unos malditos, unos salvajes. Sí, pero resulta que cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos incluso, serían capaces de tales atrocidades bajo ciertas circunstancias y sobre todo por obediencia. Entonces, algo que a mí me llama la atención y que habría que reflexionar muchas veces es cómo en los sistemas políticos lo que promueven precisamente desde el poder es la obediencia de la gente, para que obedeciendo, si nosotros perdamos la capacidad del pensamiento crítico o pensamos que tenemos el pensamiento crítico y obedeciendo, por ejemplo, los soldados, los policías que actuaron en Ayotzinapa, pues ellos obedecieron y ya se demostró experimentalmente como sí son capaces de hacer atrocidad y media, ¿sí? Obedeciendo las órdenes del poderoso, ¿no? Entonces esto se presta para muchas reflexiones porque ya no podríamos ponernos del lado de los buenos, de que nosotros somos incapaces, yo soy incapaz de hacer eso, quién sabe. Somos capaces de quizá corrompernos. Ya vimos, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, ahora que está pues, con el caso de Ayotzinapa y de la oposición, cuántos ahora siguen defendiendo la verdad histórica. Es célebre la declaración de Carlos Marín, pidiendo que incluso los padres de Ayotzinapa pidan perdón hasta ese señor, a Murillo Karam, porque casi lo ofendieron, ¿no? Esto es algo verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, esto muestra cómo hay muchos elementos para reflexionar sobre la conducta humana ante todo esto que estamos viviendo, y ya no podemos ponernos del lado de, no, yo soy incapaz, no, yo soy incorruptible, no, yo no, quién sabe. Los seres humanos podemos hacer cosas impensables cuando las condiciones se prestan para ello, ¿no? Aunque esa persona que diga no, yo no sea de la 4T o el mismísimo presidente. Claro, por Sí, supuesto. Claro. Yo mismo. No, yo digo nada más porque luego toca uno a alguien de la 4T. No. Doctor Víctor Gómez, ¿algún tema? Y nada más una pregunta para Olinto. ¿Cuándo es responsabilidad? Eso es después. Eso es Venga. después. ¿Qué tema? Porque ya, o sea, Olinto no ha interrumpido a nadie. Tú no, por favor. No, yo no lo interrumpí, yo nada más la completé. Bueno, no, me recuerda, ustedes veían una caricatura que se llamaba Cerebro y Pinky. Pinky Cerebro, sí. Pinky Cerebro. No, yo la vi anunciada, pero nunca la vi. Ah, bueno. Creo que no es era interesante. Era interesante porque Cerebro era el que manejaba toda la situación y Pinky pues era un bufoncito, pero era el que pensaba. Y externaba las ideas y decía qué vamos a hacer con este mundo y la realidad, ¿no? Al final, pues él planteaba, Pinky, siempre toda la situación y daba la solución. Y al final, Cerebro decía, ya tengo la solución. Y repetía lo de Pinky. Y esa es una caricatura que marca muchas cosas. Y yo lo quiero llevar a López-Gatell, en donde caray. lo que... Espérame. No, ¿Ese es Pinky o qué? Sí. ¿Por qué me interrumpes? No, Tú pones la regla y la rompes. A ver. Y soy un anarquista. Entonces me viene esto de los
de la crítica de los consultorios en las farmacias. Cuando entraron las Chihuahua. farmacias similares Ajá. y se dijo que iba a haber pues consultorios de orientación, no de consulta, sino de orientación, ¿no? Para toda la gente, para toda la población. Sabemos que había una necesidad en ese tiempo que está fuera de la 4T, efectivamente, desde otros gobiernos, y entonces se comenzó, la necesidad es la misma, y comenzó a implementarse farmacias con consultorios con orientación médica. No daban consulta, no era un consultorio. Y lo permitió la Secretaría de Salud. Nosotros los médicos decíamos, bueno, esto está prohibido. ¿Por qué? Eh, toda la regla, porque los médicos solamente podemos consultar, pero no vender medicamentos. No, pero ellos no venden. ¿Cuál era? Espérame. No, Ellos ¿cómo están no? a un ladito de la farmacia. Es darle, ¿verdad?, vueltas al asunto No, es como y cuando vas a un cuando hay hospital, vacíos. vas a un hospital, consultas a un médico, te internan en el hospital y las medicinas te las vende el hospital. Pero es hospital. Una farmacia, Espérame, fíjate que no, 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 yo espérame, dudo mucho de lo profesional que puedan ser los médicos que están ahí, pero me he llevado sorpresas impresionantes. Y un no, sí, escenario que les da la razón a quienes están haciendo eso es que las consultas de los médicos externos, privados, son muy altas. Primero. Y sí, segundo, espera, que con la lista que se amplió de los medicamentos que te venden en las farmacias solo con receta médica, te cuesta la consulta del médico más comprar la medicina. En cambio, vas a sí, las similares, a la farmacia del ahorro, que también ya tiene, Benavides creo que también tiene en algunas partes, te Sí, cobran tienen 50 genéricos. pesos de consulta, te hacen una evaluación, quiero pensar en el mejor de los casos profesional, y eso, quieras o no, al final del día salva vidas. claro. Me has robado 3 minutos al estar hablando. Bien, continúo. Una cosa es la Se necesidad ve que ahora y sí otra ya lo es la regla, asesoraron. es la reglamentación, lo que debe ser, ¿no? Porque si no estamos rompiendo las reglas del juego. Entonces yo creo que es pareja para todos. O sea, fíjate, está prohibido que un médico que tiene consultorio tenga las muestras médicas y menos las puede regalar. Pero Está todo el mundo las prohibidísimo. Ay, tiene. ¿a poco? No, Tú espérame, vas a espérame. cualquier médico y te regalan las muestras médicas si eres su cuate. Ujú. Estás rompiendo la regla que la misma Secretaría de Salud dispone. Tú no en un consultorio tú no puedes hacer ningún procedimiento quirúrgico ni inyectar, ¿sí? ¿A Porque ese poco? material, sí, es un material que contamina y tú debes de pagar una licencia por la basura de papel y la basura que puedas tener de jeringa, ¿sí? Ok. Que son de alto riesgo. Y tú ves en un consultorio, ¿verdad? Un botiquín rojo, el Ujú, cual no puedes tirarlo como tu basura normal. claro. O sea, hay una reglamentación y es carísimo poner un consultorio. En principio, pues el registro federal de contribuyente, el funcionamiento de COFEPRIS, el responsable sanitario del lugar, la licencia de uso de suelo, funcionamiento municipal y ahí es cuando ya te pones a trabajar. Todo eso implica tener un consultorio, pero para consultar, no para hacer procedimientos, Mm, ¿sí? Y está prohibido, y te decía yo, no puedes tú regalar lo que te regalan los laboratorios, tienes que sacarlo. Si te viene una inspección, es multa. Por lo tanto, tú no puedes ni regalar ni vender como médico esos medicamentos. Entonces, la pregunta cuando se puso ¿Estás los seguro de eso? orientados, seguro, te lo estoy diciendo, tu amigo, es bien difícil y la Entonces, los Secretaría que de... me regalaste, los Spaven que me regalaste, ¿qué? qué bárbaro. Entonces está prohibido. Entonces, si para nosotros los médicos está prohibido tener muestras médicas y menos vender medicamentos, aun cuando en el pueblo más lejano, ¿verdad? En el tiempo pasado vendían, ¿verdad? De mochada los medicamentos y era de segunda o de tercera calidad,
Entonces ahí como que dices, la regla no es la misma. Claro, tú ya te acostumbraste a ver una farmacia, a un lado un consultorio, y por eso es que López Gatell dice, son vendedores esos médicos de los medicamentos porque favorecen a la farmacia que le está dando alojamiento y que no pagan renta a los doctores, y obviamente tienen su Perdóname, pero cédula. Oh, espérame, o espérame. sea, yo veo No, cantidad de no, gente que tiene seguro social que pero se no por tardan eso es, días, semanas, meses en ah, que les den consulta. ¿Qué hacen? eh, Van a esa las es otra farmacias cosa. similares, van a farmacia del ahorro. Esa es otra cosa. Es tu necesidad y la escasez de dinero. ¿Sí? Esa ya es otra cosa. Es el El sistema, Estado, es el sistema. el gobierno, ¿verdad? Nos tiene que proporcionar la mejor atención médica como Dinamarca y otros países de No, primera, no, no, según no, el señor no, presidente. no. Espérame, Mejor que según el señor Dinamarca, ¿qué te presidente. pasa? Mejor que Dinamarca. Según el señor presidente y ha hecho la promesa, pues está incumplida, ¿verdad? Bien, entonces, lo que me lleva a todo esto y a esta reflexión es que nos acostumbramos a ver eso y lo normalizamos, lo que no debe de ser. Claro, tú tienes 30 pesos, 40 pesos, eso es lo que te alcanza. O como muchos dicen, oiga, y se surten todas las medicinas que van las personas a pagar 30 pesos. No, si yo les doy 3, 5 medicamentos, nada más se llevan 2 porque no hay dinero. Y efectivamente están cubriendo una necesidad de un pueblo pobre. Y te doy la razón. La seguridad social en México está por la calle. O sea, Te no pongo un tenemos los ejemplo mejores. rápido de esto. Me A ver, mandaste una cosa que se llama, ¿qué? me No me acuerdo. mandaste una cosa que comprara yo que se llama, ¿Qué Es que medicamento le ¿qué mandaste? medica? No me acuerdo. ¿Qué? ¿Fexofenadina o qué? habrá sido para mí o te equivocaste. Es que no me acuerdo. Floratil, Floratil, Floratín. Floratil. Ajá. ¿Sabes cuánto ¿Qué? vale la cajita de 12 Eh, capsulitas? Probiótico me pidió. Oye, ¿Sabes cuánto recomiéndame un vale la probiótico. cajita? Sí. Sí, ¿Cuánto? como 400 pesos la Floratil. Casi 400 pesos. Bueno, Trae 12. Me dijiste que sí, me tomara una en la mañana y otra en la noche. Me alcanza para sí, 6 días. ¿En 6 días me voy a sí. curar de los trastornos que he tenido? Seguramente no. Voy eh, a necesitar. sí. La señorita de la farmacia me dijo, llévese las dos porque, digo, no, con una. Cuando veo el precio dije, pero oye, o sea, ¿cuántas personas tienen para pagar Sí, 400 pesos porque traen un desorden de tanta medicina que te han dado de antibióticos y de cosas por el COVID o derivadas del COVID o la presión alta o el azúcar o la sal o lo que tú quieras y la ausencia de un buen claro. mezcal, pues te provoca un desorden. Entonces Sí, tienes que comprar el Floratil. Me sí, metí claro. al internet a buscar los probióticos naturales, Mm, la leche búlgara, los sí, yogures caseros, no sé qué tantas cosas. Bueno, quisiera llevar eso al escenario de la urgencia primera, del catarrito, de la gripa, del dolor de muelas, del callo que se te hinchó, del juanete que te salió, del dolor de cintura, ya las personas de cierta edad, los cambios de temperatura, las alergias. ¿Cuánto te cuestan la cetiricina? Hay dos, cetiricina, no sé qué, cetiricina, no sé cuánto, para las alergias. ¿Cuánto te cuesta? Claro. No hay Sí, dinero que te alcance para mantenerte sano. sí. Pero Entonces, ese es tu. espérame, yo creo que en el fondo no son las farmacias similares, no es el doctor Gatel, no es el sistema de seguridad que México tenga, o el de los Estados Unidos, o el de España, que es muy eficiente, o el de Dinamarca, o el de Suecia, o el de Finlandia, o el de la India, o el de China, o el de donde tú quieras. El problema Ujú. es el enorme, cuantioso, jugoso negocio que significa producir medicinas, así crear es, Claro. enfermedades y crear así medicinas, es, crear el así virus es. de la computadora y venderte el antivirus de la Claro, computadora. claro, por supuesto. Ese es Claro. el verdadero problema de fondo.
Claro. No, Creo. el verdadero problema es que si no se invirtieran millones de dólares en investigación para medicamentos, no tendrías lo que te salva la vida. Pero Si eso tú, es muy si tú discutible, ¿eh? crees, Eso si es muy tú crees, discutible. espérame, si no tuviera un stent, Jesús Manuel no estaría aquí. Dime cómo sustituyes un stent o cómo metes un medicamento o un antihipertensivo de marca, y eso lo vemos los médicos, de marca contra un genérico. No sirve el genérico. Y vemos los resultados inmediatamente Como y lo dice sabemos Pérez como Alba, médicos. no tomes porque ¿tú qué preferirías? ¿Coca o Pepsi? Yo no tomo ninguna de las dos. Sin ninguna. No, pues es que es Por mejor eso, la Coca, entonces toma la Coca en lugar de la Pepsi, ¿no? a nivel mundial se vende el 80-90% de genéricos, porque fue un gran negocio para los políticos, es la verdad. Nosotros nos tragamos la idea de que debíamos de conformarnos y que en el pasado, hace muchos años, cuando Puede éramos ser, pobres, puede ser, puede decíamos ser. farmacia de primera y farmacia de segunda Sí, yo me o de acuerdo de eso, mochada, más en ¿sí? primera para segunda. Pero mira, tú Y que te has han viajado, que normalizado eres un hombre que ha viajado mucho y que has estado en Valle de Bravo y ¿cómo se llama? en Toluca. En Huatulco, en Toluca, En no, Sí, pues has Cholula, estado en en el Cholula. extranjero. Yo tengo como experiencia ir a una farmacia en España. Yo nunca he ido con un médico en España. Voy a la farmacia y Son le digo caros. a la farmacéutica, Elena se llama. Digo, oye, fíjate que ando con una alergia. Allá en México me tomo la cetiricina, no sé, y necesito receta médica para comprarla. ¿Traes alergia? Sí. No, 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 no tomes medicamentos. Tómate un té de jengibre. La farmacéutica. Yo veo que los españoles no toman tantas medicinas como los mexicanos. Los mexicanos creemos en este asunto de que la medicina de patente o de lo que tú quieras, de la primera farmacia, segunda, similares, lo que sea, estamos muy acostumbrados a tomar muchos medicamentos. En España, en Europa no, lo cual quiere decir que también es un asunto cultural. así Quizá es. tengamos que volver un poco también a esos remedios caseros. En lugar de la pastillita del probiótico, el té ¿cómo se llamaba esta hierba La que? herbolaria. Sí, pero hay una hierba, cedrón. El té de cedrón, que yo creo que ustedes no saben ni lo que es el cedrón, pero Sí, es sí, una hierba. claro. Huele muy rico. Sí, exactamente. Sí, El té de cedrón o el té claro. de manzanilla o el té de hierbabuena o Ah, esos sí. tecitos que no te curan el cáncer. Pero les voy a poner rápidamente porque me parece interesantísimo ligado Bueno, con ¿ya Víctor. terminé o qué? No, pero te voy a No he reforzar. terminado. Mira, se murió hoy en la mañana. Hoy en la mañana murió Charlie. Ah, sí. Charlie Sí, era cómo un no. influencer de 4 años, tenía de estar en TikTok, llegó a tener más de 2 millones de seguidores y murió de cáncer, tenía una metástasis tremenda. La despedida de su novia Nerea, gracias por enseñarme lo que es el amor. Alicantino de 20 años, hace 4 años le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, que no sé qué es. Se creó una cuenta de TikTok en el hospital y sus followers están conmocionados. 20 años, tenía más de 2.3 millones de seguidores en TikTok. ¿Quieren ver cuál es su despedida? Ok. Sí. Esta es su despedida. Adiós, hijos de puta, nos vemos en la otra vida. Ahora. ¿Qué les parece en relación a lo que está diciendo Víctor? Sí, es No, que está bien. fuerte, ¿eh? Bien, cuando tú tienes a tu médico amigo y el responsable de tu salud, te tiene que orientar de que solamente en el momento de crisis, cuando se ha roto el equilibrio de tu cuerpo, es cuando vas a utilizar medicamento. Correcto. Y nada más. Y sigues tomando agua que siempre no quieres tomar, Jesús Manuel, y que es Todos los importante días tomo por agua. sodio, espérame, por sodio, cloro y potasio, que son los Todos los electrolitos. días Bueno, tomo agua. bien, qué bueno Pero que lo no has entendido. tomo los 2 litros que ustedes, los médicos, dicen que hay que tomar. A lo mejor tomo 3. Bueno, más o Yo, bueno, yo bebo agua cuando tengo sed, nada más. bueno,
Y ya para cerrar este asunto de Gatell, el decir, Fíjate, vamos a vamos a estás convertir, obsesionado con Gatell. no, no, o sea, no, porque al principio ustedes lo admiraban y decían que a nivel mundial ya estaba, No, yo no, pero yo bien no, puesto en yo todos no. los A mí no me organismos cayó nunca. mundiales, porque sabía A mí no me cae. A mí mucho me Yo de los la cae. siento como pandemia. los merolicos Espérame, A mí que sí, hay en los mercados que te venden los milagros para los a mí sí caídos. me dejó de caer muy bien. A mí me cae oye, bien. la situación es que el trasfondo es que quiere convertir los consultorios en INSABI. Hágame usted el favor. ¿En ¿Cómo, qué? cómo, cómo, Consultorios cómo? del todos esos que está criticando de los consultorios al lado de las farmacias, ¿verdad? Ajá. Los quiere convertir como consultorios INSABI. O sea, esa es la idea entre Cerebro y Pinky, ¿verdad? El decir se te ocurrió apenas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que tiene una trascendencia esos Hoy es movimientos? la primera vez en muchos años que estructuraste muy bien tus comentarios. Pero ¿cómo está eso de Vengo que los quiere inspirado. convertir en Insabi? Ah, pues sí, o sea, se me ocurrió, ahora, como sabe que sí están funcionando, ¿no? Ahora ponerle Insabi, ¿no? La cuarta transformación. Y dices, oye, ¿no se te puede ocurrir otra cosa? Alguien ¿Sí? me Es que él dijo está que criticando el esos modelo estaría consultorios. basado en la medicina cubana. ¿Crees que sea eso? Sí, yo creo que sí. Pues claro que ¿Qué sí. tiene de malo? Entonces, no, 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 yo no digo no. que sea malo, nomás Ah, alguien me dijo que está basado en la experiencia del modelo cubano. Las Pero personas eso, que han claro. esos son estado en... las Espérame, policlínicas, espérame, es espérame, el espérame, espérame. ejemplo. Yo no te interrumpí. Los que han Usted es la que me estado da la en interrupción. Cuba, y yo escuché el comentario personalmente de Jacobo Zabludovsky, que tuvo cáncer de colon, Ujú. no sé qué, y se fue a curar a Cuba. Es de los mejores sistemas médicos Claro. del mundo. Eso tú lo dijiste, yo estoy poniendo simplemente la referencia. Yo he escuchado muy buenos comentarios del sistema de servicios médicos de Cuba. No sé si hay penicilina, si hay Darby, si hay los probióticos finos, si hay stents, no tengo la menor idea de eso. Pero la gente no se queja de mala medicina en Cuba. En cambio, en No. México nos quejamos de pésimo servicio del Instituto Mexicano de Seguro Social. Sí. Y ya no te digo de la y sí, Secretaría, de las secretarías en los estados. En Puebla tenemos un buen servicio de salud del estado, fíjate. Fíjate. Además, el doctorcito José Antonio Martínez anda en todo el estado Pero haciendo yo sí puedo, milagros, haciendo yo puedo milagritos. decirles, Y lo reciben como el que está haciendo toda la solución de las vacunas y todo. Y le ponen sus ujú, collares de flores y le echan incienso para quitarle las malas vibras de la ciudad. Y nadie habla de él. Y ahí va. A ver si no les da la sorpresa y tenemos otro doctor Toski en casa. Ah, no, pero yo sí puedo decir con conocimiento de causa cómo está el sistema de salud en Cuba, porque yo tuve contacto durante muchos años con la Escuela Nacional de Salud, que sería el equivalente a la Secretaría de Salud acá de México. Y muchos médicos estuvieron viniendo a dar cursos acá porque teníamos un diplomado de geriatría y gerontología con la UAP. sí, cierto. Yo entrevisté a alguna gente que vino a dar los cursos Y cómo estos no, hace lo muchos años. Sí, llevamos, es cierto, tienes sí. razón. Y estos médicos, la verdad es que lo que hacen allá es trabajan mucho sobre la prevención, porque precisamente como no tienen recursos, lo que hacen es prevenir, porque es más barato además, Claro. y resuelves los problemas desde de fondo, ¿no? Entonces, todo esto sí, la verdad es que me tocó incluso visitar creo que se llama el Seren, un centro de rehabilitación donde fue Lucha Villa, por cierto, a atenderse y veía a muchos personas de la tercera edad haciendo fisioterapia y sus ejercicios. Y yo preguntaba, ¿de qué están Hay enfermos? fisioterapias cubanos que viven en Puebla, son famosísimos Ah, por las sí, y hay técnicas que brasileños, usan. pero déjame Sí. decirte, yo les Y preguntaba, ¿de hay qué están unos, me han enfermos? contado que te dan masaje prostático, me han contado, A eso no sé, pero ya me interrumpiste ahora tú. pero Y ya una por una.
Ah, bueno, entonces ya sigo después de la interrupción. Y entonces me decía, no están enfermos de nada, vienen aquí para evitar que se enfermen. Los estamos ejercitando porque ese es el plan para ellos. Y la verdad es que me tocó trabajar con el doctor Prieto, con el doctor Jesús Menéndez, gente de muy alto nivel. Yo les estoy hablando del 80 al 89 que estuve trabajando con ellos. Y la verdad es que era impresionante. Algunos médicos, y uno de ellos lo entrevistó Jesús Manuel, le dijo, oye, ¿y por qué no te quedas en México? Dice, mira, la verdad es que me iría muy bien aquí en México a mí, pero en Cuba nos va bien a todos. Wow, Entonces prefiero trabajar para wow. para todos que buscar mi propio beneficio, porque aquí estaría yo del otro lado. Me van a contratar, me dan un buen sueldo y tengo bien. Mi esposa es médica, también la contratan a ella. Y no aceptaban salirse. Y te estoy hablando psiquiatras, geriatras, pediatras con los que yo estuve trabajando, por eso digo que hablo con conocimiento de causa. Yo visité la isla no menos de 7 veces y la verdad sí platicaba yo con la gente del pueblo. Yo no me hospedaba en los hoteles bonitos como de Vallarta o de lugares que tenemos acá de Cancún. No, yo iba al centro, en las casas de ellos me hospedaba y tenía la posibilidad de salir y platicar con la gente del pueblo, de balcón a balcón, porque allá se platican así, la gente Como en grita. Veracruz, como en Veracruz. Es muy diferente el estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces sí Muy hablo bien. con conocimiento de causa. Hoy tengo Eh, poco tiempo, tengo dos entrevistas ahí pendientes que tengo que sacarlas esta semana porque si no ya se desactualizan. Nada más, yo traía un tema, pero me interesaron más los que ustedes trajeron hoy. Ok. como siempre. Ayer asesinaron al 15º comunicador en México en lo que Ay, va del año sí, sí. 2022. Terrible. Freddy Román fue tiroteado desde una moto cuando salía en coche de su casa en Chilpancingo, Guerrero. Sí. Había exigido públicamente a las autoridades que investigaran el asesinato de su hijo, que fue el pasado 1 de julio, y ayer lo mataron a él. Este es un asunto incontrolable, y esto lo relaciono con el tema de que se cumplen 3 años de la creación de la Guardia Nacional. Y en 3 años, la Guardia Nacional, ¿para qué ha servido? Seguramente habrá puntos de vista. Datos. Se creó en 2019, tiene alrededor de 56.191 elementos con los que nació, ya tiene 105.000. Hay despliegue de 241 cuarteles construidos en varias entidades, principalmente Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Baja California. Ahí es donde hay más muertes, incendios, asesinatos, etcétera. Tiene 33 centros en municipios clave. Sin embargo, la presencia de los elementos de la Guardia Nacional no ha evitado que se sigan cometiendo los delitos que más daño causan a la población: homicidios, secuestros, extorsiones, robos. Hay un documento que fue presentado por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas y documenta que al menos hay 150 cárteles y células delincuenciales en el país. Normalmente oímos cártel Jalisco Nueva Generación, cártel Sinaloa, etcétera, ¿no? Mm. Hay más de 150 cárteles y células delincuenciales. Es Sí. impresionante este dato. Impresionante. Y luego hay un mapa, a ver si lo puedo poner porque es interactivo. Esto lo subimos en el portal de losperiodistas.com.mx. El mapa del personal de la Guardia Nacional, evidentemente los colores rojos es donde más elementos hay, los verdes donde menos hay, y así va el colorcito. Le pinchan, mira, por ejemplo, Puebla, en el 2019 tenía 16.947 elementos, ahora tiene 21.342 de Guardia Nacional. Y la madrugada del sábado se robaron un coche aquí afuera de mi casa, en la madrugada. Y ya están las pintas de ¿Cómo? nuevo de los grafiteros en todo el centro histórico, en todas las casas. Y principalmente en los anuncios de los parquímetros. ¿Qué cosas más raras pasan? ¿A poco? Oh, pues, te lo estoy diciendo porque yo lo subo todos los días. Fíjate, en Oaxaca,
Ahora, Y es de los puntos gruesos. Este que es el más conflictivo, el Estado de México, hay 59.622 elementos. Bueno, el caso es que se cumplen 3 años y se sigue cuestionando si ha servido de algo la Guardia Nacional. En fin. El problema, Jesús Manuel, es la empresa a la Marina en Guaymas, Sonora, ¿no? Para resguardar puertos y aeropuertos, y actualmente ya lo concedió el señor presidente. Yo creo que cada quien que haga su papel, yo creo que los militares no tienen que estar haciendo empresas. Yo creo que tiene que hacer su actividad junto con la Guardia Nacional y no estar dándole encargos que puede ser a civiles, ¿no? A empresas que dedicadas a eso. Yo creo que con una buena organización se puede hacer, pero no podemos estar utilizando a los militares ni a la Guardia Nacional para otros quehaceres, ¿sí? Porque pues los vamos a cansar, ¿verdad? Y Pues antes a entonces, los militares los usaban como edecanes. lo sé. Perdóname, en el pasado, los sí, edecanes, ¿saben lo que es un edecán militar? sí, Era el Estado Mayor Presidencial. claro. Los edecanes de los presidentes, de Y los eran jefes de cientos. gobierno. Eso eran los ¿Tú crees, tú edecanes. crees que ha desaparecido? No lo sé. ¿Desapareció? No, hombre, no. No lo Pero sé. es que a mí me parece muy, muy ingenuo pensar que con la Guardia Nacional se va a acabar la delincuencia. No, yo creo que esto requiere de un análisis que quizá en algún otro programa con más tiempo Y pudiésemos un platicar. análisis de personas que sepan de esos temas, porque Pues también sí. yo me Sí, confieso un ignorante del asunto, ¿eh? Sí, claro. además, pero pensar que Y un porque hay más gobierno, años de la Guardia Nacional va a haber menos crímenes, pues no, es como pensar que con más marchas feministas se van a acabar los feminicidios, pues no, casi casi no y, tiene y, nada que ver. Entonces, y pues Te la pongo un más gobierno que fácil. necesite Es la como seguridad también. pensar que si por cada ciudadano debe haber un policía. No, es no, que tampoco es la solución. No, digo, es es como como si la pensar medicina, que es por como lo cada que veníamos ciudadano haya un platicando. policía cuidándolo. Claro, No. Pero a ver, claro, es como lo que veníamos platicando un tanto equivalente con lo de la atención médica o el sector salud, que más bien es el sector de la enfermedad. Los hospitales no son centros de salud, son centros de enfermedad, para empezar. Son Entonces grandes yo creo que, negocios. sí. y de mega negocios, porque también hay una parte perversísima en todo eso, pero verdaderamente perversa, de las partes más dolorosas, ver una familia que tiene que vender todo lo que puede para poder pagar, porque en Claro. hospitales cobran hasta por respirar, el nivel de perversidad y malignidad es espantoso. Entonces, bueno, entonces yo creo que es mucho más barato, como en Cuba, la prevención que la cura, porque la cura es Ajá, carísima. Claro. Ahora, en términos claro. delincuenciales, es mejor hacer programas que con las generaciones, porque pensar que en 6 años se va a acabar ese Sí. tema. No, no. Hacer Es programas donde, y tomar agua. Y bueno, tomar agua, A hacer ver, hay prevención. que tomar mucha agua. es A un ver, cambio de vamos a Sí, tomar agua. mentalidades, me cambio Yo de ya tengo mi agua mentalidades. acá. Ni agua. Sí. y ser responsable, ¿verdad? De lo que comes, Olinto, Ayer me Claro, tomé para que un no te agua. claro. enfermes. Fíjate que Exactamente, Totalmente de ayer acuerdo, dije, Víctor. voy a mandar el absolutamente. probiótico a volar y me tomé un agua transparente que viene de Rusia. Ay, ¿No la han ¿y eso? visto? Ya está en el No. mercado. Agua ¿Cuál rusa. es? Se ¿Y llama qué tiene de Stolichna. bueno o qué? Se llama Stolichna. ¿Pero qué, Ah, qué es hace? blanquita con alcoholito, ¿no? Es una agüita que Sí, se llama vodka. Maravillosa. Maravillosa. estoliznaya. Pero ¿para qué te vas hasta allá si acá hay unos mezcales maravillosos? No, pero esta es fría. Si el mezcal, si lo enfrías, no, son momentos Ah, bueno, diferentes. pues, bueno, Momentos entonces, diferentes, sí. depende de la ocasión y del momento. Sí, señor. Sí, claro. Bueno, señores, hoy sí tengo que Vámonos, cortar porque tengo dos sí, entrevistas Ok, vámonos. pendientes. Muchas gracias. Nos vemos la Bueno, próxima semana. Aida Manso, muchas Un gracias. abrazo. Marquito nos Mateo, muchas gracias. vemos. Doctor Víctor Hasta Gómez, luego, Víctor. Nos hoy vemos. cuiden, Víctor. estructurado comentario, chica. Ah, felicidades, Víctor. Ya. Cuídense Gracias. mucho, un adiós. abrazo, chao. Adiós. Saludo con el afecto de siempre, mi reconocimiento y mi agradecimiento al doctor Cirilo Rivera García, que me hace el grandísimo favor y el honor de participar en este programa, con su sabiduría, con sus comentarios, con su experiencia y además con una condición que nadie se imagina. Bueno, dos. Una que es gratis.
Y la otra es que no sabe de qué vamos a hablar, se lo suelto en el momento. Eso es lo Y mejor del asunto. eso lo debe tener verdaderamente preocupado, mi querido amigo, el doctor Cirilo Rivera García. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias, Manuel. No, al Qué contrario, bueno, tú sabes que tengo mucho aprecio y te agradezco que en 2 años, fíjate, hemos nada fortalecido más. esta, no solamente de colaboración, sino además amistad y te agradezco mucho siempre tu calidez con la que me recibes Ah, por y con favor. temas que yo te he comentado, ¿no? No cualquier espacio se abre a dialogar en temas. Yo trabajo específicamente desde el enfoque de género con hombres y temas de prevención de la violencia, una dimensión desde el enfoque de género y derechos humanos, ¿no? Que ha sido mi eje central. Fíjate que leí un artículo y dije, este está bueno para el doctor Cirilo Rivera. Lo leí hace como 3 horas, pero lo voy a relacionar con una introducción. Eh, el poder de las palabras es demoledor. El de los silencios también lo es. Acuérdate de esa frase de el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Hay frases simpáticas que acaban siendo hirientes, venenosas contra otra persona, especialmente contra las mujeres. Hay palabras que suenan bonitas, que intentan destacar que la belleza es más importante que el pensamiento en las mujeres, pero que son una violencia verbal contra las mujeres, una especie de machismo dominante a través de la palabra. Seguramente tú eres muy joven, pero cuando yo era niño, dentro del protocolo que se decía a los niños cuando estaban en la reunión de los adultos, había cosas que los niños estaban sentados pero no podían hablar, no podían decir nada, menos las niñas todavía peor. Y había una frase más hecha para la mujer que para el hombre: calladita te ves más bonita. Con esto se privilegiaba en aquel momento que lo más importante de una mujer era su belleza, no su intelecto. Y entonces de ahí venían una serie de reflexiones sobre el protocolo de la urbanidad en aquellas épocas. Pongo esto como un antecedente para pasar al tema de fondo. Hoy en la mañana, estamos grabando el día jueves 18 de agosto, quizá dentro de unos días que pase este programa, pues esto ya dejó de ser noticia, ya va a ser historia. Hoy en la mañana, en Arabia Saudí, condenaron a una mujer a 34 años de cárcel. En Arabia Saudí, 34 años de cárcel. Una mujer que se estaba preparando para presentar ya la parte final de su doctorado en el Reino Unido. La detuvieron el año pasado durante unas vacaciones en su país y es la pena más dura que ha recibido nunca un activista pacífico, según las diferentes agencias ONG en el mundo. Se trata de una mujer saudí, Salma al-Shehab, condenada a 34 años de cárcel por sus mensajes, escucha bien, por sus mensajes en Twitter. En Twitter. Esta mujer se dedicó a defender la igualdad de los derechos de la mujer. Y la condenan como no se ha condenado nunca a ningún activista pacífico. Lo único que hizo fue usar su cuenta de Twitter para mostrar su creencia, su fe en la justicia de la causa palestina y para defender a los prisioneros de conciencia. Tiene 2 hijos, como dije hace rato, se preparaba para presentar su pues, doctorado en Leeds y la detuvieron, la juzgó un tribunal especializado en delitos de terrorismo, y consideraron sus escritos, sus comunicados en Twitter como con la responsabilidad de desestabilizar la seguridad de la sociedad y el Estado y propagar la sedición y proporcionar ayuda a quienes buscan perturbar el orden público o difundir rumores falsos y maliciosos a través de las redes sociales. La verdad es que me fui de espaldas, man. O sea, calladita te ves más bonita.
Hay relación entre lo que dije primero, entre la frase inicial y la sentencia a esta mujer saudí. ¿Qué nos está pasando en pleno siglo XXI? Y fíjate que es esta frase que comúnmente se escuchaba mucho eh, los mediados del siglo XX, todavía mediados del siglo XXI, seguramente. Digo, pues, principios del Seguramente siglo todavía en XXI. algunas familias se En algunas escucha. familias se escucha eso, Sí. ¿no? Eh, y me remito a algo que Antonio Ramírez, y lo voy a plantear desde ahí. Antonio Ramírez Hernández nos dice que estos son códigos culturales machistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el código cultural se basa en aquellos pensamientos en los cuales considero que es una hay un pensamiento único donde los hombres dominamos contra las mujeres, entonces articulamos frases y una de ellas es esta, ¿no? Que dictan mi forma de pensar y de comportarme. Los códigos culturales son eso. Y calladita te ves más bonita, o las mujeres no tienen nada que decir, o no aportan nada, son códigos culturales machistas. Por lo tanto, cada vez que las mujeres, ante un avance en sus derechos, en el reconocimiento de estos mismos o en el ejercicio de tal, de esos derechos, como a proponer, a dialogar, a divulgar, pues van a venir sanciones desde un lugar en el cual se considera que eso no es válido. Por eso, esto de la frase de calladita te ves más bonita, es un dicho que se ha ocupado por la cultura machista históricamente. Que ya no se diga no quiere decir que haya desaparecido la actitud o No, la no, no. conducta, Así ¿no? es. Y eso es algo que ha implicado en muchos espacios, dependiendo quién ejerza el poder en su momento, ¿no? Hasta dónde pueden hablar o escribir las compañeras en expresiones culturales, sociales y políticas. Y te voy a comentar algo que me parece eh, 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 que se monta en este tipo de desprestigio, porque no solamente es guarda silencio, sino que si sigues hablando se te va a castigar y te va a sancionar. Por ejemplo, las marchas feministas históricamente, yo te lo digo desde hace añísimos, fueron y han sido pacíficas. ¿Por qué no lastima tanto que rayen o que quemen ciertas cosas? Pues llevan, por lo menos en México, ¿qué? De los 70 marchando, luchando, porque dejen de asesinarlas, porque dejen de acosarlas. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a decirles, ya vienen estas mujeres que son, seguramente no tienen marido, ojo, ¿eh? Y ese es detrás de esto es las mujeres, mejor que estén en su casa. Las frases que se usan en los círculos políticos, no, no es eso de que no tienen marido, seguramente textual, y perdón, es una frase ofensiva, ofrezco una disculpa, pero así lo dicen para Ujú. entender la gravedad de esto. No tiene quien se la coja bien. Exacto. Y Es, fíjate, es, es, es de las peores ofensas que le puedes hacer a un ser humano, sea hombre o sea no, mujer. claro, y si dices eso pasa en el ámbito político, imagínate qué hay detrás de toda esa frase. Hay una violencia sistemática, hay una violencia sexual, Acumulada hay por una siglos, violencia física. acumulada por siglos. Claro, cuando un hombre que lo piense, solamente que lo piense, a veces ni siquiera necesita decirlo, con eso basta, porque las conductas y violencias no solamente es silenciar, sino quitarles el valor que tienen como personas para cosificarlas sexualmente y encima de eso, si no responde, eliminarlas. El feminicidio es el mejor ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que se cree que es que las mujeres necesitan de una figura masculina para poder ser felices. Se les ha invisibilizado el derecho a decidir sobre sus cuerpos, se les ha invisibilizado, se les ha negado más bien el derecho a vivir. Y eso es algo que de repente los grupos conservadores dicen, bueno, es que estamos a favor de la vida, sí, pero ¿de quién? El que no reconozcas el derecho de las mujeres a decidir es eso. Y si eso lo sumas como esta frase súper machista, si es una frase súper machista, es nuevamente poner en que los hombres nos pongamos en una superioridad como quienes somos los dadores de la felicidad y de la libertad de las mujeres. Perdón, estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. Fíjate cómo hay personas que están aterrizados todavía por ese tipo de pensamientos. Y entonces, ante el avance de las mujeres, a los hombres nos genera escozor.
El mejor ejemplo, siglo XXI, dices, híjole, pues ahora resulta que esta mujer, por haber tuiteado, por haber expresado, es sancionada. Perdón, pero en México tuvimos el caso de, ay, se me está olvidando nuestra primera médica, ¿no? Que, que pues para presentar su examen, pues la mandaron a un espacio distinto, poco digno, pero cuando sabían que iba a ir el presidente Porfirio Díaz, pues le pusieron el mejor salón, claro, porque la complicidad masculina y machista se mueve en ese sentido. ¿No? Entonces si va a venir fulano, entonces te atiendo bien. Si no viene, entonces pues, te atiendo como si fueras la persona más degradante. Y eso ha pasado en la vida de las mujeres. Solamente se ve, decimos, es que las escuchamos. Los hombres, ¿cuándo escuchamos a las mujeres? ¿O qué? Porque viene el día naranja, me pongo el moñito naranja y ya con Esas eso ya son hice posturas acciones. políticas, Sí, sí, perdóname, despreciables, despreciables, deleznables, porque usan causas que son buenas, asuntos que son delicados, que necesitan de políticas públicas para montarse en ellas como propaganda política. sí, y precisamente entonces, ¿dónde está el compromiso con ¿Dónde está el compromiso? Y el compromiso y las acciones, ¿no? Porque me parece muy buen discurso. Y ¿dónde están silenciadas estos avances que han hecho las compañías feministas y que algunas diputadas que se han sumado desde la mejor trinchera, porque hay que reconocer también, y seguramente algún diputado también, porque seguramente habrá, pero las otras iniciativas se quedan en la congeladora. O sea, no lo vemos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el calladita te veas más bonita, también se ven prácticas como mandar a la congeladora iniciativas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. O sea, fíjate, no lo digo, pero lo represento en una conducta. Calladita te ves más bonita es cuando las mujeres dicen, oye, pues yo quiero estudiar una carrera que me permita una movilidad o hacer algo distinto, ¿no? Y en la casa le dicen, no, pues, ¿para qué te vas a morir de hambre? Como si pensar que solamente por supuesto, la parte económica es importante, pero el desarrollo personal lo dejamos en segundo término. ¿No? El poder decidir sobre qué metodología anticonceptiva usar como pareja, si quiero, decido o no. Y bueno, lo que platicamos un poquito la vez anterior tiene que ver con estas pedagogías de la crueldad que plantea Rita Segato. Es decir, ante un no rotundo de las mujeres, lo que voy a buscar es una forma de dominar, controlarlas para que se vuelva una crueldad hacia sus vidas. Te voy a dar otro ejemplo para reforzar estos comentarios. El 15 de agosto del año pasado, los talibanes entraron a Kabul, la capital de Afganistán. Ha pasado un año y siguen sin cumplirse las promesas que hicieron de un régimen más abierto y respetuoso de los derechos básicos. Que ha traído en consecuencia la represión, el retroceso en el tema de los derechos humanos, hay hambre en la mitad de sus habitantes y particularmente el tema de la tortura y de la violencia contra las mujeres es un asunto muy delicado. Cuando llegaron los talibanes el año pasado, las instalaciones que servían de Ministerio de la Mujer, había un Ministerio de la Mujer, se convirtieron en la casa del nuevo Ministerio para la propagación de la virtud y la prevención del vicio. Ese hecho simbólico explica la realidad para las mujeres, para las niñas en ese país. Las leyes que rigen es que no pueden desplazarse en viajes, oye esto, no pueden desplazarse en viajes de más de 78 kilómetros sin un acompañante hombre. No pueden aparecer fuera de la casa sin su hijab, el velo. En realidad no deberían dejar el domicilio de no ser estrictamente necesario. Las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria, una de las afrentas más graves a los derechos básicos. En el campo laboral, con excepción de los temas de salud y también educación, se ha recomendado a las mujeres quedarse en su casa. Entre otras cosas, la impunidad y también las crisis económicas y humanitarias han hecho que aumenten los matrimonios infantiles que en principio estaban prohibidos. Esto, más muchas otras cosas, en Afganistán a un año de la entrada de los talibanes. Y del otro lado, en Arabia Saudí condenan a una mujer por defender los derechos humanos a 34 años de cárcel.
¿Qué está pasando en el mundo? Sí, fíjate que hay un movimiento muy fuerte, no sé si llamarle neoconservador, pero es este regreso muy fuerte. Neoconservador suena como antagónico en sí Sí, mismo. hasta antagónico, sí, es un antagonismo por eso, ¿no? Se está fortaleciendo muy fuerte el modelo cultural machista, o sea, está fortaleciendo el de la buena costumbre, ¿no? Yo recuerdo esta canción Silvio Rodríguez de la familia, la propiedad privada y el amor, ¿no? De una buena muchacha de casa decente no debe salir, ¿no? Y, y me parece que ese discurso se mantiene, simplemente pasó desde la casa y se refleja en la parte institucional. Estos dos casos que ves en este tipo de país bajo una mirada de cómo de cómo deben ser las mujeres, en algunos casos en esta parte occidental no somos ajenos a ello, ¿no? Simplemente cuando una mujer es víctima de acoso callejero, acoso, hostigamiento sexual en lo laboral, hay hombres que siguen pensando en por qué visten así. O sea, o sea, es decir, el burka es simbólico, pues. No necesitan tener una burka las mujeres en México, ¿no? Se les pone un burka para que guarden silencio, para que se comporten bien, para que se sientan bien. Y entonces este burka nuevamente tiene que ver con nuestra cultura machista que los hombres reproducimos y lo vamos a promover en diferentes espacios. Uno de ellos son los youtubers, otros, no todos, pues para no generalizar, otro sector van a hacer estos programas cómicos que siguen reproduciendo estos modelos donde las mujeres son ridiculizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el burka simbólico implica toda una forma de violencia simbólica, sistemática, en la cual nuevamente se le niega la existencia de vida a las mujeres. Y una de ellas es la palabra, ¿no? Cuando la palabra debía ser la herramienta de la libertad. Exactamente, o sea, alguien va a decir, bueno, pero pues oye, sí, se opinan, sí, votan, sí, el asunto no es si opinan o votan, ahora qué condiciones tienen para que se den, son escuchadas o no. Por ejemplo, había una imagen en la Cámara de Diputados que mientras la diputada Mónica Silva estaba hablando sobre el tema de la violencia vicaria, había cuates escuchando y hablando de otras cosas o no poniendo atención, perdón, están hablando de un tema importante que es para la ciudadanía, ¿no? Y lo mismo, y nos damos cuenta de eso. Fíjate que ahora que tengo el grupo de reflexión los días miércoles, bien interesante, porque muchos hombres, les digo, ¿cómo es que llegas a este espacio? Y algunos llegan, pues es que mi terapeuta me lo sugirió, porque aquí me voy a encontrar cosas. Y en estas 3 sesiones que llevamos, ha sido muy enriquecedor la manera en cómo, de qué manera los hombres empiezan a darse cuenta de las violencias que empiezan o han generado en sus espacios familiar y laboral. Y tiene que ver con el silenciar a las mujeres. Y el silencio a las mujeres no es que le diga no hables, es que si hablas, ya sabes cómo te va. O sea, hay un aparente derecho, pero en el mismo tiempo es quien te valida. Y eso es algo muy delicado. Porque nuevamente regreso, si ahí se silencia, se dice cómo debe, hasta qué grado escolar deben estar las mujeres, cómo deben vestir, hasta qué hora se les permite estar, y etcétera, etcétera. No son estas prácticas que cuando una mujer levanta una denuncia, lo primero que le dicen, ¿y qué hacías? Y si sabes cómo es él, ¿por qué te dejas? Perdón. Pero hay algo que también se llama ejercicio de la violencia que podemos generar los hombres, y esta nuevamente está siendo coludida entre quien tiene el poder, entre la que procura y entre quien lo ejerció, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos que están ahí y con base en esto que tú señalas desde un principio, es esto, ¿no? ¿De qué manera entonces silenciamos a las mujeres? A través de un pensamiento único. Los hombres somos mejores que las mujeres, los hombres sabemos más que las mujeres, etcétera. Pues es una forma de silenciar, ¿no? Aunque digan, pero ya hay voz. Sí, la manera es cómo reconocemos a las otras si estamos con un pensamiento único donde ellas no tienen que hacer en el espacio público. Este día, 18 de agosto, aparece una investigación en el portal La Lista. No sé si ponértelo o te lo voy leyendo. Está largo, pero por lo menos algunos puntos creo que son interesantes. Eh, la imagen es significativa, dice mucho.
el padre llevándose al niño, la mujer tras las rejas, el padre respaldado por la policía, ¿no? El reportaje se llama Mujeres que enfrentan y sobreviven la violencia vicaria. Luz y Yetlanesi fueron detenidas de forma irregular en Puebla y Sonora. Me interesó el documento porque habla de Puebla. Los nombres no son reales, se guarda la secrecía del nombre real, por razones obvias, sobre todo por los niños, ¿no? Dice Luz, la poblana, que no se asume como víctima de violencia vicaria, sino como sobreviviente. Se llama a sí misma así, pues se rehúsa a acostumbrarse a luchar toda su vida contra el padre de su hijo, a quien considera su agresor. Yo soy sobreviviente de violencia vicaria porque una víctima se acostumbra a lo que tiene que vivir. Una sobreviviente busca opciones y es donde yo estoy. Busco la opción de salir adelante con mi hijo, dijo Luz en entrevista con la lista. Tomate, que es como le dice a su hijo, nunca dejó de ver a su padre. Luz lo llevaba a su casa cada 15 días, pero en abril del 2020, cuando su hijo tenía 5 años, su ex esposo le dijo, ya no te lo voy a entregar nunca. Luz lo denunció por sustracción de menores en la Fiscalía General de Justicia de Puebla, donde se abrió una carpeta de investigación, pero se llevó la sorpresa cuando descubrió que desde un año antes, 2019, el padre de su hijo tramitó un juicio familiar de restitución de menores. Luz asegura que no le notificaron la existencia de este proceso y presentó un amparo para recuperar la custodia de su hijo. Vino el asunto de la pandemia, todo este rollo. Me dieron visitas virtuales 1 hora cada 15 días, según dijo ella. El agresor dijo que yo golpeaba al niño. Increíblemente, repito, increíblemente, a él le dieron una orden de protección, a mí no, la mía se archivó. Según yo no estaba viviendo violencia, pero la autoridad penal, el hecho de que no me dejara ver a mi hijo, que no me dejara hablar con él, que yo no supiera dónde estaba, eso no era violencia. Para que Luz pudiera ver a su hijo de manera presencial, fue vigilada por un psicólogo durante las citas por Zoom, lo que permitió que le dieran visitas presenciales en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Yo conozco un caso 90% parecido a este, ¿eh? En julio del 2021, la guardia y custodia de Tomate le fue entregada a ella. El niño regresó a vivir con su madre hasta octubre del mismo año, el año pasado. El juicio en materia familiar aún sigue abierto, pues el padre del niño ha interpuesto diversos amparos, lo que no permite su conclusión. Había una solicitud mía de arresto y 2 para él. La que se decretó fue la mía y no solo eso, él quería que me arrestaran afuera de la escuela de mi hijo. Luz se entregó a las autoridades el 8 de julio pasado para evitar que el menor viera el arresto. Fíjate nada más esto. Me llevaban a un penal en la comunidad femenil, lo cual me pareció arbitrario y excesivo porque la mía era una falta administrativa. Es más, ninguna mamá había sido arrestada por esa situación y llevada al penal de San Miguel. Cumplió 10 horas en prisión como sanción por llevar a su hijo a la convivencia. Hasta ahora, las 2 órdenes contra la expareja no han sido cumplimentadas y Tomate, el hijo de Luz, continúa asistiendo a las convivencias con su padre, quien le dijo al niño que su madre había estado detenida. Después que yo estuve detenida, le dije que soy una delincuente y mi hijo vive confundido. Él sigue haciendo ese tipo de violencia emocional en contra de mi hijo y es algo que las autoridades no quieren darse cuenta, explica Luz. El portal de la lista contactó al Poder Judicial del Estado de Puebla para saber cómo los juzgadores se preparan para atender casos de violencia vicaria. Sin embargo, hasta el cierre de la edición no se tuvo respuesta. Luego viene el caso de la chica de Sonora, muy similar, más grande, ella 44 años. Yo conozco un caso muy similar a esto que narré ahora, que basado en la declaración de Luz, de una señora que se divorcia
y en el momento en que están tramitando el divorcio, pues resulta que está embarazada. Toda una película, una serie de cosas Claro, impresionante, sí, impresionante, impresionante. sí, y es que, Y le quitaron al niño, o sea, niño, niña, no recuerdo si es niño, ya tenían uno, le quitaron al otro, le quitaron la potestad, o cómo se le llama, o sea, se la quedó el padre, y es un asunto de presión por una razón fundamental. El pseudopadre, digo, será padre genéticamente, pero para ser padre se necesita tener muchas cosas, ¿no? Entre otras, respeto por tu sí, pareja, por tu mujer, por la claro, mamá de tus hijos. El papá, toda la presión que hace es para que la mamá regrese a vivir con él. sí, y fíjate, Agárrate de eso. no, fíjate, y ese es otro tema más que más adelante lo podemos trabajar, la violencia vicaria, que me parece que ha sido atinado. Porque, ¿por qué razón? A ver, ¿por qué entra en materia de violencia familiar? Sí, cuando tiene que ver con un daño hacia el menor, no hay una protección al derecho de la integridad del niño o de la niña. Pero ojo, porque estos hombres no usan todos los recursos posibles, económicos, políticos, de contacto, para violentar a las mujeres. ¿Por qué se llama violencia vicaria? Porque entra en sustitución. ¿Quién entra en sustitución de esta figura agresora? El niño. ¿Cómo? A través de Claro, lo que, a es el través de lo que rehén, es el rehén. claro. Y entonces el padre violenta al niño a través de estas formas de decir es que tu madre no te quiere, no te cuida, mira cómo te tiene, ta, ta, ta. Y claro, el niño, venderle esa historia a un niño por mucho tiempo, además lo condicionas, le das regalos y mira, yo sí, tu mamá es cuando te ha hecho esto, ya ves, yo sí te quiero. Entonces, con, si fuera un padre amoroso, más allá de que la relación de pareja ya no la llevamos, pues una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la vejez. El asunto es cómo controlo, cómo domino a esta mujer que es tu madre, que fue mi pareja, ojo, ¿eh? ¿Cómo controlo y domino a la expareja? Pues dañándola por medio de los hijos, porque sabemos que por ahí es donde más duele. ¿Te acuerdas de cómo arrancaste con los silencios? Esta es una forma de silenciar no solamente la voz de las mujeres en situación de violencia vicaria, sino silenciarlas también de la vida. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo con estas mujeres? Desgastándolas emocionalmente. Ahora, imagínate, dicen tú y yo ya nos separamos, ya no vivimos, tenemos una convivencia con los hijos y las hijas. Perfecto. Ah, pero cuidado, y si tú tienes una pareja, en el caso de las mujeres, porque entonces le vas a dar mal ejemplo a los hijos. ¿Te acuerdas que hablaste de los talibanes? Sí. Pues ahí tenemos un talibán nada más que mexicano. ¡Eh! O sea, este Sí. modelo machista en los hombres, nos comportamos igual que esos hombres talibanes. Es decir, el machismo no se monta solamente bajo una cultura y determinada condición, la podemos expresar cualquier hombre. Y ese es un problema que se tendría que atender. ¿Cuáles son los programas que hay para atención de la violencia que generamos los hombres? No hay, y tampoco los hombres van a llegar a pedir ayuda, lo que buscan ellos es tener más poder. Son muy pocos hombres que piden apoyo para decir, oye, quiero mejorar mi relación con mi hijo, con mi hija, mira, con mi expareja, a lo mejor no me llevo, pero quiero llevarla lo mejor posible porque quiero que mi hijo o mi hija crezca sanamente. No los vemos, son muy pocos y los que hay de verdad hacen un esfuerzo bien interesante. Por eso es muy importante un programa en los cuales podamos discutir esto y te agradezco siempre que pongamos en la agenda un tema importante. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los hombres para que toda esta violencia deje de pasar? Si decimos es que las mujeres lo hacen, no, ok, ¿tú qué vas a hacer para que deje de pasar en ti? Las compañeras asumirán lo que les toque y lo están haciendo. Pero este tipo de cosas silencia no solamente la voz, sino la vida de las mujeres. Y eso es sumamente grave. ¿Cómo anda Puebla en esto? Si Mira, tomamos como base la denuncia que hace Luz, el yo neuroprocesado conozco un poquito, para este no, caso, ¿cuántos casos no habrá claro, que no se cumplimentan como dicen? Ujú. Porque son denuncias de mujeres y el hombre que tiene más dinero, el hombre que tiene mejor trabajo, el hombre que tiene relaciones, las mujeres no, así sucede, usan su poder, su fuerza política y económica
para ejercer la violencia contra su exmujer. Imagínate, va a ser un buen dato, sería cuestión de revisar cuántos están en carpeta, ¿no? Cuántos están imagínate, cuántas situaciones, pero además cuántas mujeres no saben que eso se llama violencia vicaria. Y que ahora con todo el trabajo, bueno, yo tengo un ligero acercamiento, no soy, no, o sea, ni me voy a poner a presumir, porque tuve la oportunidad de trabajar, de charlar con alguien de Camcay en su momento, de también un grupo de mujeres sobrevivientes Hay de una violencia fundación, vicaria. ¿no? Sí, está al frente de Mujeres por la colectivo. Violencia Vicaria, me parece, que aquí lo mencionan, y también CAMCAI, que es este grupo de mujeres que están en esta situación de sobrevivencia vicaria y que están luchando por ¿cómo se llama? La convivencia con los hijos y las hijas, e incluso la custodia, ¿no? Entonces, me parece que es importante que pues quienes ejercen la procuración de justicia y sobre todo a mis colegas psicólogos y psicólogas, por favor, fórmense en derechos humanos, perspectiva de género y violencia de género, porque me parece que tomar un taller no basta. No, o sea, eso es una formación constante, también de revisión personal. Nosotros como psicólogos, psicólogas, sabemos que necesitamos tener una revisión personal, un trabajo personal psicoterapéutico en nuestras sesiones, porque trabajar mucha violencia también nos agota, pero no justifica eso también nuestro trabajo personal. El área de jurídica tiene que aprender a atender en el marco de perspectiva de género y derechos humanos, y eso no lo decimos nosotros, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes procuran justicia, el Ministerio Público, procurar con perspectiva de género. No es que le quitemos a uno para darle a otro, es que las condiciones sean más dignas como sujetas y sujetos de derecho. Y eso me parece que nos está faltando. ¿Cómo está el escenario en Puebla? Híjole, creo que valdría la pena una charla con Cancay, ¿no? Que conozco, o este frente, para que te diga, para que te muestren un escenario, Hay porque uno que pues se de llama afuera. Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Ajá, ajá. también. Y Tiene Cancay. tiene una delegada en Puebla, estoy viendo, también está Camcay Ujú, y está Jennifer Seifert y Elisa Celis. ujú, ujú. Por ahí una compañera que se llama Daniela, pero no recuerdo su apellido. Entonces, yo, bueno, con Dani tuve una charla hace tiempo y nos hablaba del escenario, o sea, dicen, es que yo no estoy en contra de la pareja, estoy a favor de mi derecho de convivencia conmigo. O sea, ¿no? No solamente es una extracción, sino poner en contra para que no lo veas y te conviertas en la mala, en la bruja. Y entonces, eh, regresando a este punto con el que empezamos, pues el silenciar a las mujeres implica invisibilizarlas, pensar que no existen y llegarlas al punto de hacerlas desaparecer simbólicamente o físicamente como ha pasado. Qué fuerte, Y tenemos qué mucha chamba fuerte, todavía que qué hacer, fuerte. ¿no? Y ojalá que los compañeros que escuchen esto digan, bueno, sí, es que feo es el asunto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para que deje de pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros para generar programas, contenidos? Si soy docente, ¿qué voy a hacer en mi escuela para que reflexionemos sobre esto? Si estoy en el ámbito político, pues, dialogar con otros compañeros, ¿en qué vamos a hacer los hombres para que deje de haber violencia contra las mujeres, los niños y las niñas? Eso nos tendría que preocupar, ¿no? Ahí tendríamos que hacer la agenda, ¿no? Si soy empresario, pues saber qué condiciones este espacio que sea digno de respeto, alegre, y esto, ¿no? Creo, me parece que hay muchas cosas, cómo prevenir acoso, hostigamiento en los espacios laborales, que no se vuelva otra vez nada más cuando aparece una situación, hagamos una campañita y se nos olvidó a los 3 días, ¿no? Sí, Oh, porque está de moda, porque da sí. votos, porque nos hace ver bien, ¿no? Así es, Jesús Manuel. Pues me parece que arrancaste con un texto bien interesante de estos silencios, de esas restricciones, pero pues nos damos la vuelta para acá y no estamos ajenos a esto. La propuesta, creo que hay que hacer propuestas y acciones específicas para detener cualquier tipo de violencia contra las La mujeres. delegada del grupo del frente se llama Luz del Carmen Arredondo. Luz del Carmen Arredondo, no sé si la conozcas. No, ya no lo he visto, fíjate, no he tenido la oportunidad.
Bueno, Buenísimo. voy a ver si la busco y a ver si podemos contactarla y pues, darle un espacio, man, la verdad. Sí, pues es un tema que hay que hablarlo. O sea, ya está tipificado, ¿no? El asunto es que hay que divulgarlo. Sí, Y también creo que las diputadas han hecho una gran chamba, hay que reconocerlo, ¿no? sí, sí, sí. Y creo que Quizá es, no todas, pero sí. sí quienes se han puesto, la verdad, las pilas y no es por nada. Yo reconocer a Mónica Silva porque pues no la conozco de Y tiempo bueno, y Mónica desde que estuvo en el Instituto Poblado de la Mujer, ¿no? sí, 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 y ha acompañado, Veía ya eso en la agenda, sí. sí, es quien acompaña. Bueno, yo digo, no quiero que no que invisibilice el trabajo de las demás compañeras, honestamente, pero bueno, con quien he estado más cercano en el sentido, desde hace, uy, creo que como hace año y fracción que me hizo una pregunta bien interesante, Mónica, me dice, oye, mira, hay esto, ¿tú cómo lo ves? Y desde ahí, ¿no? Y ahora que lo veo, digo, wow, ¿no? Digo, pues, hay que reconocer quiénes están, y a las compañeras, ¿no? Porque también decir nada más hay una sola, me parece que hay un equipo muy importante que tienen mucho que decir y mucho que también compartirnos. Eh, Qué fuerte, caray, qué fuerte todo esto. Qué fuerte. Pues mira, tema interesante, sin querer queriendo y sin preparar nada. Salió No, el pero tema, mi querido doctor. no, pues yo encantado y gracias también por abrir estos espacios y pues permitirme también abrir una mirada desde este enfoque de género, con específicamente trabajo con hombres en masculinidades y basados también en los derechos humanos. Creo que hay mucho, híjole, no creo, decía una de mis maestras, la filósofa Graciela Hierro Pérez Castro de la UNAM, decía, es que a veces estamos como queriéndole ganar las tierras al mar, ¿no? Pero pues es la chamba, ¿no? Es la chamba, hay que hacerlo. O sea, no es de, pues ya lo hice un día y ya cambió todo. No, esto es de todos los días, de cada instante. Si queremos una sociedad libre de violencia, pues empieza conmigo, dialogar, construir y tejer puentes, ¿no? Porque esto no se hace Te de una voy sola. a poner por aquí un dibujo que está en el Twitter de Cam Kai, que es revelador, tremendo. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Me trajo mi hijo. Sí, sí, sí. El esfuerzo para defender, ¿no? Qué bárbaro, Ujú. ¿verdad? O sea, Sí, no. es un dibujo que, hijo, te simbra. Sí, claro, no es fácil, es un desgaste emocional como no tienes idea. Es un desgaste y es eso, nuevamente, ¿no? Como empezaste el programa, que es Manuel, el silencio, pues sí, silencias a estas mujeres, ¿cómo? A través de agotarlas. Y entonces, bueno, ¿por qué no ponen denuncias? Pues, ¿cómo va a poner? Si lo primero que llego es, me revictimizas. Y quienes tienen la fuerza, lo podrán seguir haciendo, y quienes no, ya, dice, ya, mejor me olvido, ¿no? Ahora entenderemos mucho del esfuerzo de Cecilia Monzón Sí es, así y es, muchas así otras es. mujeres que en el anonimato hacen su trabajo. Sí, definitivamente, ¿no? El activismo de muchas mujeres está ahí presente, han acompañado a las mujeres, siguen acompañando y creo que eso es lo que les ha nutrido, tejer una red Sí. de estas mujeres que buscan simplemente vivir dignamente y sin violencia, ¿no? Y ahí está el reto. Por Muy eso bien. digo la pregunta, ¿y nosotros qué vamos a ¿Y hacer? nosotros Y qué pues vamos a hacer? sí, hay que seguir tejiendo y armando, ¿no? Construyendo espacios. Y si en los medios podemos hablar de esto, pues creo que es un gran paso, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, como Pues siempre. nos vemos pronto y te mando un abrazo y ya Te sabes que pues aquí regreso nos dos. encontramos. Te Claro regreso que dos. sí, yo encantado de la vida, ya cuando sea presencial, Sí, hombre. ya sabes que sí, si es entre más temprano, mucho mejor. Perfecto, perfecto. Órale, Gracias, y doctor además, Cirilo bueno, Rivera García. Mi bueno, aprecio. un abrazo, querido José Manuel. Muchas gracias.
Aquella tarde, un querido amigo se había acercado con una botella de vino mexicano de una marca muy prestigiada, pero desgraciadamente con algún problema de distribución por los temas derivados de la pandemia. El provocador acto, a media tarde, obligó al aventurero a sacar un poco de queso Cabrales y calentar unas rebanadas de pan poblano a la torta de agua. La mezcla fue bastante aceptable. Los dueños, el enólogo, los socios de Vinos Don Leo han hecho muy bien las cosas. En 1938 se instaló en México el alemán Leo Mendel y su familia se ha dedicado a los viñedos a partir del año 2000 en Parras de la Fuente, en Coahuila. La producción de sus viñedos ha sido reconocida en concursos internacionales. El aventurero y su amigo degustaron aquella tarde un cupage de Cabernet Sauvignon y Shiraz, 14 meses en barrica de roble francés y americano. Salacaín comentó la percepción primera en nariz. Las notas de café recién tostado y cacao dejaron una buena impresión. Y no se diga la boca, donde las especias, los frutos secos, armaron paladar con el Cabrales. Y la charla se vino encima. Del vino pasaron a comentar el queso predilecto por muchos españoles, especialmente los asturianos y quienes prefieren los quesos fuertes, madurados y cremosos. Incluso algunos se atreven a volverlo salsa para solomillos o rebajarlo un poco con crema y mantequilla. Esa mañana Salacaín había recibido noticias de España de sus amigos dedicados a la gastronomía, quienes se organizaban para asistir a la subasta de queso Cabrales el día de San Agustín, el 28 de agosto. Existía una especulación interesante entre los conocedores por saber quién se llevaría el mejor precio pagado por un Cabrales, dada la presencia del Yagar de Coyoto, ganador en las dos últimas ediciones. La más reciente, hace 3 años, el queso se vendió en 20.500 euros y entró en el récord de Guinness. Luego vino la pandemia y la subasta se suspendió. El mensaje de ese día iba acompañado del cartel y de los datos de la ceremonia programada a las 2 de la tarde en Arenas de Cabrales, donde el pregón de este evento, medio centenar de años cumplirá, correrá a cargo de la escritora cabraliega Esther Prieto Alonso. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Cabrales entregará además este año reconocimientos a Elia Gómez González, de 93 años, como pastora mayor, y Patricia Fernández como Shana del Naranjo de Bulnes, un asunto seguramente alentador para los asturianos avecindados en Puebla. En años anteriores la subasta reunió a restaurantes de todo el país quienes pujan por adquirir el mejor queso una vez hecha la cata correspondiente. Hace 4 años se pagaron 14.300 euros por un queso. En 2019 el pago alcanzado fue de los 20.500 recibidos por la quesería Arangas. En esta edición, además de los establecimientos asturianos, también va a participar el Ñero de Madrid, un sitio muy socorrido por Salacaín en sus aventuras por Madrid. La tarde pasó rápido, el vino se consumió, por desgracia solo era una botella. El queso voló y entonces se hicieron necesarios otros tragos. Apareció un ginebra Larios, 2 copas, hielos, tónica y una cajita con especias y flores secas, y empezó la maniobra de agitar la bailarina entre los hielos y el ginebra, el método, la técnica, la mezcla perfecta, el retiro del gas pausadamente al resbalarse la tónica sobre la bailarina. Todo un arte, decía el amigo de Salacaín al verlo maniobrar sobre la copa. Y surgió entonces el tema de las denominaciones de origen. Un asunto recientemente soltado a los medios de comunicación de Puebla por algunos representantes de empresarios dedicados al negocio, no siempre de restauración, más bien de vender comida. Vaya reto, obtener eso de la denominación de origen para los chiles en nogada o el mole poblano o las chalupas, o sabrá quién cuántos platillos más, en aras no de proteger la comida poblana, más bien de alimentar la masificación y los beneficios económicos. Pero esa es otra historia.